El mercado es el mecanismo de interacción entre el vendedor y el comprador, entre las empresas y las familias, es decir, los polos económicos. El vendedor ofrece sus productos, es decir, oferta, mientras que el comprador solicita productos, es decir, los demanda. Ahora ya dicho esto, vamos a entrar al tema de lo que es la demanda. Entonces decimos que el término demanda hace referencia al comportamiento del comprador en el mercado. ¿Y qué es la demanda? Es la cantidad de bienes y o servicios que el consumidor o comprador está dispuesto a adquirir de acuerdo al precio de ese bien o servicio durante un tiempo determinado. Aquí debemos aclarar lo siguiente: demandar y comprar no son exactamente lo mismo. Demandar se refiere a lo que está dispuesto a adquirir el consumidor. Comprar es el hecho de efectivamente comprar o adquirir ese bien o servicio. Es decir, la demanda es lo que yo quiero o me gustaría comprar, considerando el precio. Y cuando ya me he decidido por eso, entonces voy y pago por el bien o servicio y adquiero mediante mi dinero ese bien o servicio. Eso ya es comprar. ¿Y cuáles son los factores que influyen en la demanda de este consumidor? Bien, cuando queremos adquirir un producto o estamos pensando en comprar un producto, nos fijamos en varios factores. Por ejemplo, puede ser el precio de ese bien. Entonces nosotros vamos al mercado y vemos el precio de ese bien o producto y de acuerdo con ese precio, según nos parezca, consideramos si lo podemos adquirir o no. También dentro de esos factores podemos considerar el precio de otros bienes, ya sean bienes sustitutos o complementarios. Sustitutos son aquellos que pueden reemplazar el bien que deseo adquirir o bienes complementarios que se consumen conjuntamente. También podemos considerar el ingreso del consumidor, es decir, nuestros ingresos. Si tenemos más poder adquisitivo, o sea, más dinero, de repente podemos adquirir ese o más productos. También podemos tener en cuenta nuestros gustos, intereses o preferencias. Este es un factor que influye mucho realmente. También otro factor que puede influir en nuestra decisión es la moda, que puede ser de acuerdo con la temporada, si es época navideña o estamos de vacaciones o vamos a estudiar. Es decir, depende del momento del año, podemos pensar en adquirir determinados productos. Esto influye en el producto, en la cantidad y en la calidad del producto que yo deseo adquirir. También influye la edad, porque de acuerdo con ella podemos adquirir determinados productos. El clima también influye, pues podemos estar en temporada de lluvias o en temporada de mucho sol. Todo esto influye también en la demanda que tengamos. Y también podemos considerar otros múltiples factores que pueden influir en la demanda de un determinado bien. Bueno, ahora veamos lo que es la función de la demanda. Podemos pensar esto como una relación o una función. La cantidad demandada, por lo tanto, de un producto, de un bien o servicio X, está en función al precio de dicho bien, también al precio de bienes o artículos relacionados como son sustitutos o complementarios, a los gustos o preferencias, a la moda, a la edad, al clima, a la calidad del producto, a la necesidad del momento, etc. Pero si nosotros consideramos solamente la variación en el precio del bien y los demás factores que intervienen en la demanda permanecen constantes, entonces la función de la demanda se refiere a que solamente estamos considerando la variación en el precio del bien y el resto de los factores que intervienen en la demanda se denominan ceteris paribus, lo cual significa que permanecen constantes. Bueno, vamos a ver entonces cómo podemos graficar estas cantidades demandadas. Vamos a colocar acá los precios de un determinado bien y acá sus cantidades demandadas. Bueno, vamos a decir que acá están los precios de las galletas, paquete de galletas. Suponemos entonces que somos padres de familia y tenemos más o menos 3 hijos, aparte de una familia muy bonita con nuestra esposa, y queremos llegar siempre con galletas. Vemos que el paquete de galletas está a 1,000 pesos, entonces decidimos comprar diariamente 4 paquetes de galletas. Entonces vemos que ese paquete de galletas puede llegar a subir el doble, es decir, a 2,000 pesos. Entonces solamente podemos decidir comprar 2 paquetes de galletas con esos 4,000 pesos que tenía en el bolsillo. Ahora veamos un caso contrario,
¿Qué pasaría si el paquete de galletas ya no valiera 1.000 pesos, sino 500 pesos? Entonces pensamos, de pronto este precio bajo no va a durar mucho tiempo. Entonces decidimos aprovechar y comprar de repente 8 paquetes de galletas. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que en la demanda existe una relación inversa entre la cantidad demandada de un bien y el precio de ese bien. O sea, si el precio de ese bien aumenta, ¿qué ocurre con la cantidad demandada? Disminuye, obviamente. Pero ¿qué pasa si el precio de ese bien disminuye? Entonces sucede que la cantidad demandada tiende a aumentar. Por lo tanto, en la demanda, la relación que existe entre la cantidad demandada de un bien y su precio es inversa. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos graficar lo que hemos dicho hasta este momento. Hagamos este gráfico y veamos qué resulta. Cuando el precio del paquete de galletas estaba a 1.000 pesos, decidimos entonces comprar 4 paquetes de galletas. Acá lo tenemos. Pero ¿qué pasa si el precio del paquete de galletas sube a 2.000 pesos? Entonces vemos acá que están los 2.000 pesos, pero la cantidad demandada ya no va a ser de 4 paquetes. Entonces aquí podemos ver que solamente podemos adquirir 2 paquetes de galletas. Y por último, ¿qué ocurriría si el precio bajara de 1.000 a 500 pesos? Pues lógicamente va a aumentar la cantidad demandada. Entonces podríamos comprar 8 paquetes de galletas. Entonces estamos viendo que existe una relación inversa entre la cantidad demandada de ese bien y el precio de ese bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se podría graficar estas diferentes cantidades demandadas ante las diferentes variaciones en el precio de ese bien. Al unir cada uno de estos puntos, recordemos que cada uno representa cantidades demandadas, ¿verdad? Se nos forma entonces una curva y esa curva nos representa la demanda. Recordemos que cada uno de esos puntos es una cantidad demandada y el conjunto de esos puntos nos forma la curva de la demanda. Entonces aquí es donde se consideran todas las posibilidades que yo puedo o deseo adquirir de un determinado bien a un determinado precio. Esta curva de la demanda, como observamos, tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque existe una relación inversa entre la cantidad demandada de ese bien y el precio de ese bien. ¿Y por qué ocurren cambios en las cantidades demandadas? Porque de repente nuestra demanda al principio era de 4 y pasamos a 8, o también después pasamos a 2. Bueno, pues lógicamente hay un cambio en las cantidades demandadas porque hay una variación en el precio. ¿Qué dice entonces la ley de la demanda? Las cantidades demandadas de un bien están en relación inversa al precio de dicho bien. Obviamente estamos considerando el resto de los factores ceteris paribus. Vamos a ver que también hay cambios en esta curva de la demanda. Entonces estos cambios en toda la curva de la demanda se produce cuando hay desplazamiento de toda la curva de la demanda, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Y estas variaciones provocan desplazamientos en toda la curva hacia arriba a la derecha o hacia abajo hacia la izquierda. Entonces, si se desplaza hacia la derecha, va a haber un incremento de la demanda. Y si por el contrario se desplaza hacia la izquierda, hay una disminución de la demanda. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se desplaza toda la curva? Aquí se puede contestar que por el efecto de la variación de cualquier factor antes considerado como constante, es decir, ceteris paribus. Recordemos que cuando se analiza la demanda, la función está en relación al precio del bien, pero existían otros factores como por ejemplo los bienes sustitutos, los bienes complementarios, el ingreso del consumidor, la moda, el clima, los gustos y preferencias, la edad, la calidad del producto, etc. Si solamente el precio permanece constante, vemos acá una rayita encima que significa constante, pero luego viene una variación en los demás factores considerados antes como ceteris paribus, va a ocurrir que se va a desplazar toda la curva. Por ejemplo, entonces estamos comprando 4 paquetes de galletas de chocolate y el precio va a permanecer constante. Y como dijimos en el anterior ejemplo, estaba cada paquete en 1.000 pesos. Entonces resulta que a los niños les gustó mucho esas galletas de chocolate. Entonces se decide comprar de 2 para cada niño. Es decir, se compran
8 más, y ahí sigue operando el mismo precio. Y ya comprando pues entonces a ese precio, se decide que los niños pues ya se cansan de comer tantas galletas de chocolate, entonces deciden más bien comerse otro producto u otras galletas de otro sabor. Entonces habrá una disminución de esa curva de la demanda. En el primer caso estamos viendo que la curva se está desplazando hacia la derecha pese a que el precio del bien permanece constante, es decir que viene a graficar un incremento de la demanda. Y en el segundo caso estamos viendo que hay un desplazamiento de la cantidad demandada hacia la izquierda, y esto que el precio todavía sigue constante, es decir, el mismo precio. Por lo tanto, si toda la curva de la demanda se desplaza hacia abajo a la izquierda, existirá entonces una disminución de la demanda por la variación, en este caso no del precio, sino de los demás factores considerados como ceteris paribus.